mis amigas y a mis amigos que se encuentran en este lugar, y les quiero decir que los compañeros dejan una situación muy difícil, porque ellos son, aparte de gente muy preparada, son muy expresivos, entonces dejan un reto muy grande. Yo lo que les quiero decir es cómo se ha traducido lo que ellos manejan desde una perspectiva de dominación del imperio norteamericano hacia los países como el nuestro. Pero yo me quiero referir a que cuando hablan ellos de un dominio de amplio espectro, no solamente se refieren a lo militar. Ellos han descrito muy bien cómo en lo fundamental, en lo estratégico, imponen sus decisiones. Pero hay que recordar que el poder no solo se forma de la fuerza. Sí tiene mucha fuerza el imperio norteamericano, con todo y que esté en decadencia, con todo y que esté en una curva donde empieza su bajada, con todo y que efectivamente el poder de los Estados Unidos de Norteamérica comienza a disminuir. También es verdad que sigue siendo capaz de destruir, yo creo, en este momento, de enfrentar y destruir todos los ejércitos restantes del planeta. Yo pienso que a nosotros nos correspondió históricamente una fase complicada de la historia humana, porque existe ciertamente solo un imperio ahora que es capaz de hegemonizar sobre los otros imperios. No hay contrapesos como en el pasado los hubo. Nosotros vivimos la etapa de la existencia de dos grandes bloques, el bloque capitalista y el bloque socialista. Hoy no existe ese bloque socialista, no hay más. Existe solamente un conjunto de naciones desarrolladas con base en la explotación de otras zonas del planeta, y todas son naciones capitalistas. Pero hay un solo imperio que hegemoniza el poder en el planeta y que además es capaz de destruir a todas las otras fuerzas que existen en el planeta, con todo que efectivamente entre o no en una etapa de decadencia, o que efectivamente entre en una etapa de decadencia. Luego, también es un hecho que las nuevas formas de colonialismo tienen características nuevas. No solamente son militares, lo militar es lo último, es el recurso external. Las formas actuales de dominación son más sutiles e igualmente poderosas. Los países del mundo están endeudados todos con esos poderes imperiales. Esos mismos poderes imperiales tienen endeudamientos gigantescos, pero ellos no tienen un acreedor que se los esté permanentemente exigiendo, como sí lo tiene el resto de los países, incluido por supuesto el nuestro. Y también se trata de una dominación cultural, de una dominación de largo plazo, porque la sola fuerza no constituye al poder. El poder necesita también el consentimiento del otro, necesita también un cierto consenso. Con pura fuerza no se sostiene ningún gobierno en un plazo largo. Acuérdense de Pinochet en Chile. Cuando cae Pinochet, no era débil Pinochet, seguía siendo el poder fundamental de aquella nación. Cae porque hay un plebiscito que dice que Pinochet no debe continuar. Le faltó consenso, ya no tenía consenso, y entonces lo que hacen ahora es fabricarse ese consenso, y tienen a los medios. La iglesia fue el gran legitimador del poder en los siglos anteriores, ahora son los medios, sobre todo la televisión. La televisión fabrica políticos de la noche a la mañana, fabrica líderes, fabrica dirigentes, fabrica figuras de la noche a la mañana, y es capaz de que la gente las asuma como si fuesen realmente lo que la televisión presenta. Se trata de una fabricación de consenso
consiste en la utilización de los medios para que la gente acepte como verdades las que el poder divulga, y para que incluso renuncie a su propia elaboración de verdades. El modelo de educación que propalan, que sostienen en el mundo, es un modelo que homogeneiza el pensamiento, trata de que todos pensemos igual, nos vistamos igual, nos comportemos igual, igual de sumisos, igual de obedientes, igual de capaces de acatar las órdenes. Y entonces hacen reformas educativas. Por eso hacen esos esfuerzos que les significan desgaste de su poder y les significan también enfrentar a sectores de oposición. La aplicación de este modelo en México ha tenido un éxito relativo hasta hoy. La vuelta del PRI a la presidencia de la República significó la vuelta de los viejos vicios, pero también significó la vuelta de la capacidad de maniobra y de la habilidad para manipular grupos sociales y para imponer decisiones. Sacaron así una reforma laboral que en el centro tiene la formalización de la intermediación en el trabajo, o sea, el que se llama outsourcing. A las grandes empresas les gusta tener establecimientos en todo el mundo. El actor de este modelo económico que imponen los poderes reales en el mundo, el gran actor es la empresa transnacional. Esa empresa transnacional funciona en todo el planeta. Yo no sé cuántas tiendas tenga Walmart en este país, pero debe tener varios miles de tiendas, y en el mundo otros varios miles. Pero no le gusta ser patrón, no le gusta ser patrón, intermedia las relaciones laborales, las esconde, o ella se esconde detrás de falsos actores. Eso se llama outsourcing, es un fraude, pero es un fraude que está legalizado ya en México con la llamada reforma laboral. Y los que vivieron ese fenómeno saben que no hubo oposición efectiva en este país a esta reforma laboral, no hubo, como no hay en este momento oposición efectiva a la reforma energética, no hay en este país. No somos lo suficientemente fuertes para cuestionarla a fondo, ni siquiera en el debate, porque este debate lo damos aquí frente a ustedes, que somos algunos cientos de personas, pero la televisión llega a millones de personas divulgando la otra, entre comillas, verdad, la verdad del sistema. Aprobaron también la reforma que llaman educativa, y la reforma educativa no tiene otra finalidad que controlar el proceso de creación y transmisión de los saberes, es decir, que el actor que crea y transmite los saberes esté bajo el control del Estado. ¿Y cómo mantienen al maestro bajo control permanente del Estado? Pues con la evaluación externa y eterna. Eso es la reforma educativa. No cambia planes de estudio, no toca sistemas de enseñanza. No es realmente una reforma educativa, es una reforma para controlar a los agentes que crean y transmiten la educación. Y luego controlan también los medios de comunicación, crean nuevas leyes en materia de telecomunicaciones para asegurar los monopolios privados que sirven al poder, es decir, formalizan la existencia de lo que Gramsci llama el bloque hegemónico. Recuerden que Gramsci habla de los aparatos políticos del Estado, pero habla también de los aparatos ideológicos del Estado. En eso ha consistido también el cambio que hemos vivido a últimas fechas. En este país lo han hecho bien los priistas a su manera, lograron incluso ampliar el espectro de la casta que toma decisiones con el llamado Pacto por México, incluyeron ahí a otros actores, que algunos hasta se decían de izquierda, hay personajes que
presumían ser de izquierda y que participaron en todas estas medidas que les acabo de reseñar brevemente, que constituyen un cambio de modelo del Estado dependiente. Cada vez es más dependiente el Estado de los poderes reales que hegemonizan en el planeta. Cada vez es más la fuerza de las decisiones que toman los poderes imperiales. Y efectivamente tienen diferencias entre ellos. Decía Eduardo Correa que hay una posibilidad de guerra de Estados Unidos con Europa. Yo la veo más cercana con China. Ya hay series de televisión que ustedes pueden ver, o películas que ustedes pueden ver, hasta en las caricaturas que ven los niños. Hay ya algunas en las que se habla de que no tarda más de 10 años la guerra contra China, porque China tiene el atrevimiento de entrar al corral o al patio trasero de Estados Unidos, que es América Latina. ¿No anda celebrando convenios con Venezuela los chinos? Ese es un atrevimiento que los Estados Unidos difícilmente van a tolerar. Si Venezuela está dentro de su patio trasero, no se les olvide la doctrina Monroe, todavía existe, no ha desaparecido la idea central que la motivó. De modo que el panorama que enfrentamos los pueblos de América Latina es, a mi entender, un panorama en el que estamos. Decía hace un rato un compañero que hay que estar a la resistencia para pasar a la ofensiva, es decir, para la conquista del poder. Eso es correcto. Lo difícil es cómo, con la correlación de fuerza que tenemos, porque participamos en elecciones y cuando se les ganan las elecciones, entonces desconocen las elecciones. Chávez les ganó 7 veces, 7 procesos electorales. Solo perdió uno, en el que quería cambiar la Constitución para su reelección. Los demás se los ganó Chávez, y sin embargo todos los días y a todas horas lo cuestionan. Si fueran realmente respetuosos de la voluntad de los pueblos, dirían que es un ejemplo Chávez de democracia, porque ganaba de calle las elecciones. Evo Morales les ganó las elecciones, pero es un indio, y es mucho atrevimiento que un indio sea presidente de un país. ¿Cómo va a ser si este mundo es de los que no son indios? De modo que la forma como se ha aplicado esta hegemonía planetaria en nuestro país sí tiene que ver con la militarización. Por supuesto que es cierta la militarización, porque el modelo es tan violento, es tan rapaz, es tan inhumano, que solo se puede imponer por medio de la violencia. La violencia es congénita al capitalismo, no se les olvide eso. El capitalismo no se explica sin la violencia. El primer capitalismo fue aquel de hace 500 años, no vinieron a América a descubrir el mundo, no se vinieron en las 3 carabelas y no oprimieron y aplastaron a los que ya estaban aquí. Ese es el capitalismo. Desde entonces es lo mismo, es la violencia, es la muerte, es la destrucción, es la apropiación de lo ajeno. Sigue siendo esencialmente lo mismo, solo que ahora con técnicas más avanzadas y más refinadas. Hay la idea de imponer un colonialismo de nuevo cuño, un colonialismo que consiste en tener a la gente endeudada todo el tiempo, y por medio de la deuda y por medio de los organismos internacionales controlarla, y aprovechar que la economía que tenemos en el mundo es una economía efectivamente mundializada o globalizada. Hay a quien no le gusta el término globalización, pero yo creo que es correcto. El globo se convirtió en el mercado de las grandes empresas transnacionales. Sus productos se venden en todas partes del mundo. No hay lugar del planeta donde no se venda Coca-Cola. Es absolutamente cierto, no es una imaginación. Y entonces ellos necesitan que Coca-Cola circule con libertad por todo el mundo. A eso le llaman la libertad. Y también su dinero, también su capital. Ellos quieren tener la posibilidad de que el capital circule sin ningún tipo de restricción.
Pasamos por un momento complejo, repito, porque en este último año México, y yo creo que toda América Latina, ha sido llevada a una serie de retrocesos. Y esos retrocesos no son menores, son retrocesos sustantivos. Hace unos cuantos años, cuando ganó Chávez, cuando ganó Evo, pensábamos que los vientos del sur venían a oxigenar todo el continente, cuando menos hasta México, si no es que al propio Estados Unidos, pero cuando menos venían los vientos del sur subiendo. Ese proceso se paró y México, al contrario, se convirtió en un actor junto con Colombia, junto con Costa Rica. Se convirtieron en bloques, en gobiernos de derecha que enfrentaron o sirvieron de contención a esos vientos que venían del sur. Siguen viniendo los vientos del norte, los vientos de los tratados de libre comercio, y los van a imponer en la medida en que la correlación de fuerzas se los permita, y nosotros debemos construir una correlación de fuerza que no se los permita. Como siempre, al final quedan las dudas: ¿y qué hacer frente a esta situación? Frente a esta situación, nosotros tenemos que tener una conciencia muy clara de lo que está ocurriendo, no engañarnos del tamaño del enemigo. No enfrentamos solo a un gobierno que se volvieron gerentes y son felices siendo gerentes, aunque a fin de cuentas ni tienen problemas de nada. Ellos juegan ese papel con mucha conciencia, hasta con alegría, yo creo, porque les reporta muchas utilidades. Ellos son clase mundial, los políticos nuestros son clase mundial, entonces se codean con los otros, que son en realidad sus jefes, sus amos. La cuestión es la misma de siempre: nosotros estar informados, nosotros tener claridad de lo que está ocurriendo en el mundo, organizarnos, pues por supuesto que tenemos que buscar la forma de estar con nuestros iguales, con las personas que están en situación similar a nosotros, y tratar de mantener la militancia en favor de las causas justas de la humanidad. Es la única respuesta que se me ocurre siempre que me preguntan, y frente a este panorama, ¿qué hacer? Y cada quien tiene un pequeño papel que hacer en su entorno, realizar la tarea que le corresponde. Si la hace el otro compañero y la hace el de allá y la hace el de allá y la de allá, vamos a ser muchos los que hagamos la tarea y vamos a construir una buena correlación de fuerza. Si no la hacemos nosotros ni la hacen los demás, va a imponerse el poder de fuerza, el poder descarnado del imperio. Gracias por